Libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a estudiar todo el capítulo 16 el día de hoy. Y le voy a dejar una tarea. ¿A cuánto les gustan las tareas? Qué vergüenza. ¿A cuánto les gustan las tareas? A nadie. Uy, no. La tarea es leer el capítulo 17. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16, gracias, hijo. No se lo reveló ni carne ni sangre, papá. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 y el próximo sábado vamos a estudiar el capítulo 17. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea? Leer el capítulo 17, ¿cierto? Y les voy a preguntar resumidamente qué entendió de ese capítulo. El tema que vamos a compartir esta noche se llama Dios convierte una crisis en oportunidades. Diga conmigo, Dios convierte una crisis en oportunidades. ¿Quién dijera que en medio de una crisis, en medio de una situación, se puede generar una oportunidad? Pero si usted analiza muchas de las cosas que sucedieron en la antigüedad con los grandes hombres de la Biblia, tuvieron que pasar por dificultades, por adversidades, por crisis, y crisis de todo tipo. Pero siempre al final de la historia vimos que todo era un propósito, que todo Dios lo tenía planeado para que fuera glorificado, para que las cosas se cumplieran de la manera correcta. Por donde quiera ver la historia, usted va a encontrar crisis, dificultades, adversidades, pero que al final se convirtieron en una oportunidad y en bendición. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de José, la vida de David y de tantos hombres de Dios, de Josué. Pero siempre Dios en medio de esa crisis estuvo con ellos. Dígale a la persona que está allá a su lado, Dios en medio de las crisis está contigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces mire que vivimos en una época marcada por la incertidumbre, la violencia, la crisis económica, la ansiedad, familias divididas. Pero ¿sabe qué es lo más complejo de esta sociedad de hoy? Es que cada día las familias, la sociedad está más alejada de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Cada día la sociedad, la familia está alejada de Dios. Pero si usted mira, y vamos a mirar la historia, aún en Hechos 16 Dios nos muestra que el evangelio no se puede detener, aún en medio de las crisis, que el evangelio tiene que perseverar, que debemos continuar aún en medio de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos sigue guiando, porque Dios, aquel que tiene oídos y tiene un corazón sensible, Dios lo transforma. Dios transforma las vidas de las personas que aún en medio de las crisis escuchan la palabra del Señor.
En medio de todas estas cosas, hay una historia importantísima en este capítulo que quiero que leamos. Y es la historia de un carcelero. No sé si usted la ha leído, pero que en medio de esa crisis Dios tenía un propósito y fue una oportunidad. Y que Dios, cuando el hombre, la persona tiene un corazón sensible, Dios puede llegar a transformar su vida, pero no solamente la vida de esa persona que escucha y tiene sensibilidad a las cosas de Dios, sino que también puede llegar a transformar toda su familia, porque Dios sigue abriendo puertas donde parece que no hay esperanza. Vea qué importante es esto, iglesia. Dios abre puertas aun cuando pareciera que no hay esperanza. Tal vez muchas personas en algún momento de la vida dijeron: no, con este ya no hay nada que hacer. Es más, cuando yo empecé a caminar en las cosas de Dios, a mí, mis amigos me decían: lástima la iglesia, ya se va a ir a tirar la iglesia. Venga, es que usted no le basta con todo lo que hace, se va a ir a tirar a una iglesia, hermano, eso es para gente sana, para gente buena. O sea, que usted semejante porquería que va a ir a la iglesia, hermano, no se vaya a tirar. Me decían. ¿Por qué? Porque la gente no estaba viendo esperanza en mí. No podían creer que en mí pudiese haber una transformación, un cambio de estilo de vida. Y no estoy diciendo, como dice el apóstol Pablo, no creo haberlo alcanzado, pero sigo avanzando a la meta del supremo llamamiento, como dice la palabra. Amén. Pero hay algo importante, iglesia, que aun cuando estamos en medio de una crisis social, una crisis familiar, una crisis de todo tipo, lo primero que quiero que veamos en este capítulo es que Dios siempre guía a su pueblo. Diga conmigo: Dios guía a su pueblo. Y vamos al versículo 6 hasta el 10. Usted va a leer en su casa también el capítulo 16. Por tiempo voy a leer los capítulos más referentes a la palabra, pero usted del 1 al 5 lo lee en su casa. Amén. Tan bellos cuando dicen amén. Falta ver que lo lean. Dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misa, descendieron a Troas. Perdón, es que yo dije a Misa. Pensé que habían ido a Misa. No, era Misia. Pero dice la Biblia que tampoco, ¿cierto? Y dice en el versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces mire cómo Dios y el Espíritu Santo le impidió a Pablo y a Silas predicar en ciertos lugares. Pero no fue por capricho, fue porque había un propósito en todo esto. Y dice la Biblia que el Señor le mostró a Pablo en visión un varón macedonio. Y estando allí,
Uno podría decir, pero ¿por qué? Si nosotros vamos a ir a predicar la palabra en todo lugar, ¿por qué no podemos ir a Asia? Pues mire, yo quiero con este versículo, con esta porción de la palabra, enseñarle algo. Es que muchas veces no toda puerta cerrada es un fracaso. Dígale a la persona que está ahí a su lado, no toda puerta cerrada es un fracaso. Porque cualquiera diría, uy, pero fracasamos, no fuimos a predicar allá. Pero Dios tenía un propósito al cerrar esa puerta, al no permitirles ir hasta Asia. ¿Sí ve? Entonces muchas veces uno piensa que Dios cierra nuestros caminos, Dios cierra puertas porque de pronto Dios no nos ama, o porque estamos de malas, o en fin, nos enojamos porque no salen las cosas como pensamos. Pero yo quiero decirle una cosa, amado, de que muchas veces Dios cierra caminos, Dios cierra puertas, pero siempre, iglesia, para llevarnos a uno mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, pero como si usted tuviera el Espíritu Santo, estuviera avivado. Miren, cuando pierdes un empleo, cuando un proyecto no resulta, cuando una oración parece no ser respondida, y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, yo quiero decirle algo, amado. Dios sigue teniendo el control. Diga conmigo, Dios sigue teniendo el control. Lo que parece tal vez muchas veces una demora, realmente puede ser una dirección divina. Es que por eso la Biblia dice, y el Señor dice en su palabra, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y que nuestros caminos no son los caminos de Él. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, ahí es donde nosotros debemos aprender a entender que las puertas que Dios cierra nunca son un castigo. Diga conmigo, las puertas que Dios cierra nunca son un castigo. Muchas veces son una protección. ¿Cuánto lo podemos entender así? A veces lo que Dios cierra, lo que Dios no permite, no es porque nos esté castigando, sino porque nos está protegiendo. Y tal vez el Señor, al no permitirles ir a ellos a Asia, era porque los estaba protegiendo de algo. No dice la Biblia de qué, pero seguramente había algo allí que no convenía al apóstol Pablo ir hasta allá. Lo segundo que vemos en ese capítulo 16, y esto quiero que lo apunte para que lo tenga bien en cuenta. Dios transforma los corazones abiertos. Diga conmigo, Dios transforma los corazones abiertos. El Señor dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando hay corazones que cierran esa puerta, que son duros, esos corazones nunca podrán ser transformados hasta que no abran su corazón a Dios, hasta que no abran su corazón a la palabra. Miremoslo desde el 11 hasta el 15. Versículo siguiente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo,
Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes se habían reunido? Las mujeres. A chismosear. Digo, mentira, a orar. Versículo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió, ¿qué? ¿Qué abrió el Señor? El corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice la Biblia que Lidia escuchó el mensaje y el Señor abrió su corazón. La conversión de ella comienza con la obra de Dios en el corazón de esta mujer. Ahora, yo quiero llevarlo a una aplicación actual, a una aplicación de hoy. Hoy hay mucha información. ¿Cuántas personas no van a las iglesias a escuchar prédica? Se congregan, van fielmente a la iglesia y reciben el mensaje, pero hay poca transformación. Entonces diga conmigo, hay mucha información. No, pero digámoslo todos. Diga conmigo, hay mucha información, pero poca transformación, ¿cierto? Y hoy, iglesia, se vive eso. Mucha información. Conozco gente que se sabe la Biblia. Son eruditos en la palabra. Cuasi teólogos, arcángeles, querubines. Por poco levitan. Mucha información, pero poca transformación. Mucha letra, mucho conocimiento, pero poca práctica. Y ahí es donde tenemos que entender, iglesia, que el problema de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra vida, no es falta de conocimiento. Hoy por hoy el conocimiento está ahí a flor de piel. Por donde quiera usted consigue conocimiento. Redes sociales, iglesias, de todo. Hay mucho conocimiento. Pero realmente lo que la sociedad de hoy necesita es un corazón renovado. Diga conmigo, un corazón. Un corazón renovado. Eso es lo que se necesita hoy, iglesia. Eso es lo que necesita la familia de hoy. Que en el seno de su casa, en el seno de su familia, no se hable de Biblia, sino que se viva la Biblia. Amén. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor si eso es lo que realmente hoy necesitamos. Que el esposo viva la Biblia, que la esposa viva la Biblia, que los hijos vivan la Biblia. ¿Para qué tanto conocimiento sin práctica? La verdad, iglesia, es que solo Cristo puede cambiar verdaderamente una vida. Cuando hay un corazón dispuesto a ser transformado. Diga conmigo, cuando hay un corazón dispuesto a ser transformado. Tercero, que vemos ahí en ese pasaje bíblico. El enemigo siempre reacciona cuando el evangelio avanza. El enemigo no quiere que el evangelio avance. El enemigo no quiere que nosotros avancemos como iglesia. Ojalá echemos para atrás. Ojalá cerremos. Ojalá la gente se quede sin congregarse. Ojalá la gente se pierda en el mundo. Ojalá la gente se enfríe.
Ojalá la gente deje de servirle a Dios. Porque ese es el propósito de Él, destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Y entonces Él siempre va a reaccionar cuando el evangelio avanza. Veamos desde el 16 hasta el 24. Aconteció, ojo pues a esto, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Sí ve? Que también existe el espíritu de adivinación. Esos que hablan al oído y que venga, le doy profecía. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo? ¿Qué era lo que hacía? Adivinando. Y era muy acertada. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿El camino de qué? El camino de salvación. La misma mujer que tenía un espíritu de adivinación le estaba diciendo a toda la gente: mire, ellos, escuchen, ellos les están hablando a ustedes de un camino de salvación. No era cualquier camino, no era cualquier palabra, era un camino que los iba a llevar a una salvación. Versículo siguiente. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, la hizo libre de ese espíritu. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, perdieron el negocito, se lo quebró. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos hasta el 24, no le olviden. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, yo me imagino la rabia de ellos, de esos manes, se les quebró el negocio de adivinación. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, lo más profundo, para que no se fueran a volar, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora miren, ¿qué hizo el Señor? Liberar a una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta mujer, después de ser liberada de esa esclavitud, si usted mira la historia, analiza, ¿qué recibieron a cambio de haber hecho un milagro, de haber liberado a una mujer de ese azote, de haber causado en ella una tranquilidad y una paz? Pues lo que recibieron fue azotes y fueron golpeados. La Biblia no dice: ay, la gente se maravilló porque ya la muchacha dejó de tener ese espíritu. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los dueños de ella se enojaron. Dijo: no, nos dañó el negocito y ya no vamos a seguir lucrándonos.
¿Qué le quiero enseñar con esta porción de la palabra? Apunte esto. Obedecer a Dios no significa vivir sin dificultades. Obedecer a Dios no significa vivir sin dificultades. ¿Sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que en estos tiempos muchos creen que seguir a Cristo elimina todos los problemas. Pero la Biblia enseña que la fidelidad también trae oposición. Cuando uno le quiere servir a Dios, el enemigo y va a generar oposición. Cuando usted quiere ir a la iglesia, preciso es esa habla, llega la suegra, digo, algo se le presenta. Y entonces se genera oposición espiritual. Le llega la visita, le llega no sé qué, le duele la cabeza, le llega don Pacho, le llega don Francisco, le llega a don Saturnino, le llega a doña Teresa, le llega a todo el mundo. Se atraviesa el partido. Ay, amén. Se atraviesa el partido, no. Y entonces precisamente ese día, eso que usted quiere hacer para Dios no se puede, porque hay oposición. Diga conmigo, hay oposición. ¿Qué hay? Oposición. Y toda iglesia, todo lo que nosotros queramos hacer para Dios va a traer oposición. La iglesia, nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos para permanecer firmes. Perdón ahí por la cuña, ¿no? Estar firmes aun cuando la cultura rechace la verdad. El asunto, iglesia, es que, siendo sinceros, la iglesia hoy está muy blandengue. La iglesia hoy está muy huevo movido. Ya la iglesia no quiere estar firme en las cosas de Dios. Ya la iglesia no quiere estar firmes ante las adversidades. La iglesia debe prepararse para estar firmes aun cuando la cultura y el enemigo rechace la verdad. Hermano, es que estar aquí es de perseverar. Estar aquí es de realmente tener decisiones de firmeza. Servirle a Dios es de firmeza, es de decisión. Eso no es de que hoy sí, mañana no, pasado mañana quién sabe. No. Y eso, escúcheme bien, es lo que el enemigo aprovecha y siempre va a querer aprovechar. Nuestra tibieza, nuestra falta de firmeza, nuestra falta de carácter como iglesia, como siervos de Dios. Porque es la realidad, hermano. O sea, si usted se hace un examen y vemos a la iglesia en general, hermano, nos falta. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Por qué nos falta? Porque le preferimos hacer caso a la oposición. Porque preferimos hacerle caso a lo que no está alineado a las cosas de Dios. Lo cuarto que vemos allí en ese capítulo es que aún en medio de la oposición, y es el cuarto punto que le voy a dar esta noche para que lo apunte allí, es que la adoración cambia la atmósfera. Diga conmigo, la adoración cambia la atmósfera. Y vamos desde el 25 al 34. Mire cómo una situación tan difícil que estaba pasando Pablo y Silas, esa situación se transforma en algo diferente. Versículo siguiente dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿cuántos roncan en lenguas acá? Díganme amén.
Eso, muy bien. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice la Biblia allí, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, oiga, ¿cómo sería de buen carcelero? ¿Cómo sería de buen carcelero que estaba dormido? Se parece a un amigo mío. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer? Siga la Biblia, hermano, léanla, ahí está en la pantalla. Le estoy ahorrando la pereza de buscar. Al menos lea. ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo siguiente. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Ey! No, espere. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, escuche bien esto, iglesia, apréndase este versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo siguiente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿en dónde? ¿En dónde estaban? En su casa. ¿Sí ve lo importante de predicar la palabra en la casa? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su ¿qué? A su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esa palabra? Ahí la Biblia nos muestra en esa porción de la palabra que a medianoche Pablo y Silas estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando, pero aparte de orar estaban cantando, ¿cierto? Estaban cantando himnos. Y dice la Biblia que no adoraban porque todo estaba bien. Pues yo me imagino encarcelados y orando y adorando, pues no era porque estuvieran bien, sino que adoraban porque Dios, aún en medio de su adversidad, seguía siendo bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios en medio de nuestras adversidades sigue siendo bueno? ¿Amén o no amén? Entonces dice la Biblia que ocurrió un terremoto y que abrió las puertas de la cárcel. Escúcheme bien esto, iglesia. Hoy en día tal vez hay muchas personas que no están en cárceles físicas, como Pablo y Silas, pero hoy en día sí tenemos cárceles espirituales, cárceles emocionales, cárceles modernas, como la cárcel de la depresión, la cárcel de la ansiedad, de las adicciones, del miedo, de la desesperanza. Pero si hay algo que tenemos que tener, iglesia, en cuenta, es que la adoración no cambia quién es Dios. Cambia nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe para estar en medio de las pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos y adoramos,
aún en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, nuestra perspectiva cambia, porque nosotros sabemos quién es el que está con nosotros, quién es nuestro ayudador, quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y en las adversidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que apunte esto, iglesia. El enemigo puede encadenar tus manos, pero nunca podrá encadenar tu adoración. El enemigo podrá encadenar tus manos, pero nunca podrá encadenar tu adoración. Y con este quinto punto de los 24 que le voy a compartir, quiero seguir en la prédica. El quinto punto es nuestra fidelidad puede salvar a otros. ¿Nuestra qué? Nuestra fidelidad puede salvar a otros. Miremoslo del 27 al 34. O no lo miremos, dejémoslo hasta ahí porque ya lo leímos. Dice la Biblia, yo le resumo, que el carcelero estaba listo para matarse, se iba a suicidar, porque donde los presos se le hubieran volado, el castigo de él era la muerte. Entonces él ya estaba listo para eso, pero Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, no te hagas daño, no te vayas a quitar la vida, aquí estamos todos. Pero él no se convirtió al Señor porque no se volaron. Él se convirtió al Señor porque antes de que sucediera eso, había un Pablo y un Silas orando y adorando. Y en medio de toda esa gente hubo un hombre siendo carcelero, que escuchó y abrió su corazón a Dios, abrió su corazón a la palabra. Y por ese motivo fue que el Espíritu Santo tocó la vida de ese carcelero. Y en aquella noche toda su familia creyó en Jesucristo. No fue porque no se volaron, no fue por agradecimiento. Ay, gracias, don Pablo. Como usted no se voló, entonces yo me voy a volver cristiano. No, fue porque hubo una persona orando y adorando. Y porque el Espíritu Santo tocó esa vida. ¿Cómo podemos llevar eso a nuestra vida diaria, iglesia? ¿Cómo podemos aplicar eso? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos alrededor de nosotros una nube ¿de qué? ¿De qué? De testigos, pero no testigos de Jehová. De personas que están alrededor de nosotros viéndonos. Y entonces alrededor de nosotros están no solamente viendo, sino también están esperando que usted les comparta un poco de esperanza. Un poco de eso que usted tiene. Un poco que en medio de sus adversidades y de sus dificultades, usted es una persona que ama a Dios, que adora a Dios, que le sirve a Dios. Y que muchos dicen: ay, yo quiero de eso. Ay, yo quiero un matrimonio así. Ay, yo quiero una vida así. Ay, yo quiero estar así como usted está. Ay, tan bueno que vive usted. ¿Y usted qué hace para soportar tanto a su esposa? Digo, a su matrimonio. ¿Usted por qué tiene tanta paciencia, vecino, con ella? Los hombres, díganme amén. Las mujeres también que soportan a los maridos, digan amén. Ya me miraron rayado. Entonces mire que soportar tantas cosas no es fácil. Pero que las otras personas, mientras están agarrados peleando, discutiendo, nosotros estamos diferentes, confiando en Dios. Y yo quiero que usted ponga esto ahí. Dios quiere usar nuestro testimonio para mostrarles el camino hacia Cristo. Dígale a la persona que está ahí a su lado:
Dios quiere usar tu testimonio para mostrar el camino hacia Cristo. Esta perseverancia de usted y yo de estar aquí hoy puede convertirse en la puerta de salvación para otros. Puede mucha gente llegar a los caminos de Dios solamente porque usted le diga: mira, el Señor cambió mi vida. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una relación. Mi vida cambió porque entendí que no estoy en una religión, sino en un estilo de vida y en una relación con Dios diferente. Solo con eso. Tal vez esa persona diga: ay, pero ¿cómo así? Venga, yo quiero saber más de eso. Cuénteme, ¿cómo así? Es que usted no está en una religión. No, yo no tengo una religión. Yo tengo una relación con Dios. Y he aprendido que a través de la palabra, a través de la Biblia, hay cosas que son importantes para mi vida y para mi familia. ¿Ya? Asunto. ¿Quiere más? Va al sábado a las 7 a la iglesia. ¿Quiere que lo lleve? Venga, yo lo llevo. ¿Cuál es el problema? Con esto, ahora sí termino. Hechos 16, este capítulo nos deja unas enseñanzas importantes. Primero, que Dios dirige aun cuando no entendamos. Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios sigue transformando los corazones que se disponen a ser transformados. Que las pruebas no pueden detener el evangelio. Y que la oración y la adoración vence el temor. Y que un creyente fiel puede cambiar el destino de una familia. Dígale a la persona que esté a su lado: mírelo, dígale: tú puedes cambiar el destino de una familia. Yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esta palabra? Y póngase sobre sus pies y vamos a orar.